bien. Siempre que empiezo un video me pongo a pensar acá, me dice, siempre haces lo mismo, espero que se encuentren bien. La realidad es que yo cuando tengo las clases presenciales tengo la posibilidad de ver si mi alumno se encuentra bien, si está presente. Cuando alguno de ustedes falta, yo a la preceptora le digo, fíjate que faltó fulanito, porque faltó. Uno tiene otra posibilidad de ver si el alumno tiene bien. Otras veces se nos escapa, podemos tener un alumno que disimula estar mal y que esté pasando un mal momento y no lo cuenta y en su cara no lo demuestra. Pero bueno, casi todos mis videos arrancan espero que estén bien o preguntándome a mí mismo frente a una cámara si ustedes se encuentran bien, porque es mi deseo, sin ninguna duda. Otro de mis deseos es hoy estaríamos terminando el primer trimestre del año y en otro video estaba poniendo que ojalá que este trimestre que empieza ahora en junio sea el trimestre que no se encuentre personalmente en las aulas. Ojalá que se pueda dar esta situación. Bien, la historia siempre es el punto de partida de nuestros encuentros, en donde tenemos que empezar a pensar que la Argentina tiene una historia, que la estamos viendo, que tiene que ver con un contexto internacional, que tiene que ver con logros que han tenido muchos países de Europa y que se van acomodando a países de Latinoamérica, las ideas políticas, las formas de gobierno, las formas de organización de un país vienen desde Europa y nosotros las vamos acoplando de a poquito. Bien, hay que entender que en 1853 se sanciona la primera constitución aprobada, entre comillas, por todo el país, pero seguía habiendo una tensión en quién tiene el poder realmente entre dos bandos o dos facciones, por decirlo de alguna manera, que era el gobierno nacional y la capital, la ciudad autónoma de Buenos Aires sería hoy. Ya el gobierno nacional había ganado, por decirlo de alguna manera, la pelea entre la provincia de Buenos Aires y las provincias del interior. La pelea, el triunfo, el trofeo era que acepten que había un gobierno nacional y que debían respetarlo y que iba a haber leyes nacionales, que iba a haber sanciones para el que no cumpliera las leyes nacionales y que había que reconocer que había un gobierno nacional. Eso se logró, ese fue el premio que obtuvo el gobierno nacional. Lograr que en todo el país reconozcan que hay un presidente, que hay una capital de todo el país. Y bueno, luego se empezó a discutir sobre el territorio donde estaba la capital. Porque el territorio donde estaba la capital era parte de la provincia de Buenos Aires. Y era donde estaban los puertos, el lugar más importante en la historia de la Argentina, dado a la cantidad de impuestos que se cobraban ahí por sacar mercadería del país y por ingresar mercadería del país. Esa fue la pelea de toda la vida de la Argentina, de a quién le corresponde no gastar esos impuestos, la plata esa, sino organizarlos y repartirlos. Bien, entonces, el conflicto del que les hablaba o del que vamos a ver, el que vamos a ver hoy, tiene que ver justamente con un choque de fuerzas, de poder, de saber quién es el que manda más. En un país organizado, el gobierno nacional tiene mayor poder. Eso es una cuestión que ya está aceptada en todos los países democráticos. Acá vinieron muchos diplomáticos, mucha gente que sabía, muchos conocedores de la política, para ver de qué manera solucionaban esa pelea entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional por el territorio del municipio de la ciudad de Buenos Aires. Dense cuenta que hoy nosotros estamos en el municipio de Berazategui. Y había un municipio más que era el municipio de la ciudad de Buenos Aires. Vieron que ahora es Cava, ciudad autónoma de Buenos Aires. Es considerada hasta una provincia más por su autonomía. Autonomía significa que no necesita que los demás le digan nada. Como la provincia de Buenos Aires tiene sus propias leyes y no tiene por qué intervenir la provincia de Córdoba para meterse, por ejemplo, nosotros no nos metemos, los bonaerenses, con lo que decida la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es como una provincia más. Entonces, más allá de las personas con mucha cultura y mucho conocimiento sobre la política que hayan venido a la Argentina en ese momento, estamos hablando de fines del siglo XIX, lamentablemente esto generó un conflicto. El conflicto fue armado entre fuerzas nacionales y fuerzas provinciales. Lamentablemente
murieron hombres, murieron personas, se lastimaron, hubo más de 2000 personas involucradas en este conflicto, y recién el 21 de septiembre de 1880 se firma, se sanciona una ley que declara que el territorio del municipio de la ciudad de Buenos Aires es cedido al gobierno nacional. Con el tiempo se termina convirtiendo en una ciudad autónoma, separada del resto. Pero durante mucho tiempo hubo esa pelea justamente por de quién era ese territorio, dada la importancia que tenía. Bien, para continuar tenemos que ver que la política entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX estaba en manos de lo que se llamó la élite, una clase alta, una oligarquía también se le puede decir si queremos hacer alguna crítica, que gobernó durante los últimos, durante ese periodo, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, y el poder quedó en manos de ellos, adquirieron mucho poder todas las familias que eran parte de esa élite, de esa clase oligarca. Hay que entender que la Argentina debía introducirse a la economía internacional en ese momento, y la élite era la que estaba ahí agarrada de una pseudo democracia, dado que ellos consideraban que no todos tenían no solo la capacidad, sino el conocimiento para participar en política y por ende también a votar. Entonces, esta clase dirigente política de la oligarquía, de las clases altas, de las clases dominantes, de una élite, consideraba que una porción pequeña de la sociedad debía ser la que tome las riendas del futuro del país. Bien, ese es el panorama de la clase de hoy, lo que quería que más o menos entiendan el contexto. Como de costumbre les dejo una partecita para que también lean ustedes. En otro video ayer de quinto les hablaba de el problema que tienen los chicos en el terciario o en los institutos universitarios con respecto a la comprensión lectora. Todos leen, pero no todos pueden comprender lo que están leyendo, porque a veces los que escriben son personas complicadas en ciertos aspectos, o que piensan que el que está leyendo sabe de todo y entiende de todo, y aparecen palabras rimbombantes que significan muy lindas, hasta disparatadas a veces, y que bueno, la realidad es que cuando leemos tenemos que leer con un diccionario al lado. En mi época yo lo aprendí con un diccionario Capeluz de papel, que había que hojearlo en el momento que encontramos rimbombante, otorrinolaringólogo, no sé, alguna palabra un poco petulante. Entonces hay que preguntarse qué quieren decir esas palabras, porque si no, cuando sigo leyendo no entiendo. Entonces yo cada que me encuentro con una palabra que no entiendo, la tengo que ir a buscar un diccionario, o ustedes lo van a hacer con el celular sin ninguna duda, para entender la continuidad de lo que estoy leyendo. Toda lectura tiene un hilo conductor, y ese hilo conductor se pierde, se corta en el momento que una palabra ustedes no la entiendan. Por eso siempre les dejo una parte para leer. En las clases siempre doy pequeños textos que ustedes van a ir tratando de comprender, justamente para mejorar esa situación. Yo soy profesor de nivel terciario y veo muchas veces esa falta de comprensión del texto. ¿Ok? Bueno, como dije al principio, la semana que viene empezamos el segundo trimestre. Espero con muchas ansias que sea el trimestre en el que nos encontremos en el aula. Chao.